Hola chicos, buen día, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí y sean bienvenidos a la semana de empleabilidad. Este, Vamos a tener el día de hoy la plática con GBM Metódica con el tema Desafío Metódica a cargo del licenciado Ernesto Álvarez de la Rosa, a quien agradecemos mucho su asistencia y su tiempo que nos brinda para esta plática. Y también agradecemos la presencia de Mauricio Tumalán Aparicio, asesor financiero afiliado igual de Metódica. Les agradecemos mucho por estar aquí. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestro ponente, el licenciado Ernesto, para que conozcan un poco más de él. El licenciado Ernesto es CEO de Metódica, asesor financiero en estrategias de inversión certificado por la MIF, con más de 30 años de experiencia en instituciones como Inverméxico y Banca Privada Santander, fundador de Procanato, Sala Forum, Forum Coffee y Metódica. Pues muchísimas gracias a ambos, al licenciado Ernesto y al licenciado Mauricio, y les voy a dar algunas indicaciones para mantener nuestra sesión ordenada. Si tienen alguna duda durante la plática, podemos levantar la mano y hacer las preguntas. Les acercaremos el micrófono para que le hagan las preguntas al ponente o esperar al final de la ponencia para expresar todas sus dudas. Vamos a proyectar al final de la plática el código QR para que puedan contestar la encuesta de satisfacción sobre esta encuesta y nos sigan aportando toda esta retroalimentación. Pues bueno, sin más preámbulo, les agradecemos muchísimo a ambos por estar aquí y les cedo la palabra para que puedan iniciar su ponencia. Bienvenidos. Muchísimas gracias y gracias a todos que se tomaron este espacio, que siempre es importante hablar del tema de inversiones. Y bueno, aquí como que nada más quiero precisar algo. Se habla del desafío Metódica, que es un evento que vamos a hacer con LOPAE, pero está en proceso de autorización. Les platicaremos al final un poquitillo de eso, por si les atrapa esa idea de ser inversionistas. Y más bien la plática que hoy tenemos preparada para todos ustedes es el camino de las inversiones, que es algo pues que le hemos dedicado mucho tiempo y creemos que puede ser de su interés. Bueno, les presento, como ya bien lo mencionaron, a mi colega Mauricio Tumalán. Muchas gracias a todos por venir, por darse el tiempo de venir a la plática. Eh, Como comentaba aquí mi compañero Ernesto Álvarez, el día de hoy venimos como a presentar una plática un poquito más de que le llamamos el camino de las inversiones, pero es más para despertar este tema de la inversión, ¿no? De futuro, que a veces nos llega a pasar, sobre todo a su edad, eh, que no planeamos a lo mejor un poquito más en nuestro futuro y ya cuando estamos cercano sobre todo a la vejez, pues ya nos empieza a preocupar, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que obtengamos mejores rendimientos mucho antes que hoy, ¿no? O sea, que empezando a invertir hoy. Así es, entonces, bueno, lo tenemos en un formato más bien un tipo panel donde los vamos a invitar también a participar y más bien vamos a dialogar, Mauricio y un servidor, de lo importante que es invertir. Pertenecemos a generaciones diferentes. Yo creo que Mauricio, pues muy cercano a generaciones como las de ustedes. Yo tengo 55 años, Mauricio tiene 27 y ustedes rondarán, ¿qué será? Los 20 más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un diálogo abierto de que vamos a platicar de lo importante que es invertir. Entonces, bueno, nosotros decidimos llamarle a esto, Mauricio, como bien lo recuerdas cuando lo empezamos a preparar, el camino de las inversiones, porque invertir es una habilidad que se adquiere con el tiempo y que además te va a servir para el resto de tu vida, te va a acompañar desde que eres joven, como son ustedes, hasta que pues, llegas a la edad madura, al invierno de la vida. Hace unos días publicamos en nuestras redes sociales, bueno, no ayer, fíjense nada más esto. Fíjate, Mauricio, que nuestro cliente más joven en Metódica GBM, aquí en Puebla, tiene 7 meses de edad. 7 meses. Y el más grande o la más grande tiene 88 años. Sí, justo lo que planeamos también decirles este tema de inversiones es que, uno, no importa la edad. Dos, importa entender primero el concepto, bueno, o el dónde estamos parados. Eh, el mayor concepto es justo que a ustedes y a mí ya nos afecta, que pues no vamos a tener pensión, ¿no? Todo lo que trabajemos y todo lo que medianamente metamos a nuestra FORE,
pues es lo que nos van a regresar, ¿no? Y con los rendimientos tan malos del Afore, eh, en experiencia propia, mi Afore es de 4,000 pesos, algo así. O sea, yo no metí nada a mi Afore, yo todo lo estoy invirtiendo por otros lados que pues, les vamos a dar como algunas ideas, pero justo por esto, o sea, porque pues yo tuve que haber trabajado los 3 meses de nacido para alcanzar pensión, ¿no? No, no pasó, ¿no? Estaba flojeando en la cuna. Eh, y justo donde estamos parados y a lo mejor donde queremos darle hincapié a ustedes es eh, qué es las posibilidades que podemos hacer, ¿no? Uno de los mayores problemas que tanto yo como ustedes vamos a tener el día de hoy va a ser un tema de la pensión. Sí, para ponerlo un poco en contexto, existen gentes, como en mi caso, que cotizamos, como lo dice la lámina que están viendo, antes del año 97. Entonces, si ustedes, sus padres o sus abuelos o sus tíos cotizaron antes del 97 en el Seguro Social, es como si te hubieras sacado la lotería, porque tienes un esquema de pensión muy benévolo, ¿no? Hoy hay gentes que cotizaron toda su vida, tuvieron muy buenos salarios y están teniendo pensiones de 60, 70, 80 mil pesos, ¿no? Comprobados. Pero los que cotizaron después o los que van a cotizar después, como es el caso de ustedes, ya no les va a tocar esa ley. Y este es un tema que desconoce más o menos la mitad de los jóvenes. La mitad de los jóvenes no saben de esta situación y hoy venimos también un poco a hablar de eso, no a espantarlos, sino más bien a que tomen decisiones ahorita que están jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues el que no lo sepas es un problema, pero también el que tengas muy en cuenta que si haces toda tu vida laboral, que muchos de ustedes seguramente querrán dedicarse a trabajar en alguna compañía o en varias compañías a lo largo de su vida, cuando lleguen a la edad de jubilación, el sistema actual te dice que te vas a jubilar con aproximadamente el 25% de tu salario actual o de ese momento de tu jubilación, ¿no? Yo me pregunto si a veces nos quejamos que no nos alcanza lo que tenemos ahorita, ahora que te den un moche y que termines recibiendo el 25%, pues sí que es dramático, ¿no? Justo. Y también hay un fenómeno que va a pasar en los últimos años, que es un fenómeno que pues la cantidad es la alarmante, ¿no? Y es algo como, sobre todo, atípica. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al 2030? Va a haber una transferencia de riqueza, ¿ok? De padres a hijos, de generación a generación, va a haber una transferencia de riqueza de alrededor del 10,6 trillones de dólares. Eso es lo que se va a transferir solamente en Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues ojalá y a todos les pase, pero pues una herencia a lo mejor del abuelo a ustedes o de los padres a ustedes, pero viene una transferencia de dinero junto con un problema más grande, que es el desconocimiento financiero. O sea, básicamente le va a llegar dinero a personas que desconocen el qué hacer con ese dinero, ¿no? Y otro de los datos que no ponemos en esta lámina, pero se me quedó muy grabado, es que eh, promedio el 80% de la riqueza se llega a perder en la tercera generación. ¿Qué quiere decir? Y a lo mejor todos tenemos esa historia, ¿no? De que el abuelo o el bisabuelo era de lana, el abuelo, si era, le fue bien, los papás, y a los hijos ya no nos está tocando nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Justo esto, un desconocimiento de cómo invertir, de cómo mantener la riqueza, porque también es importante, una cosa es obtenerla y otra cosa también es mantenerla. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar, no? A lo mejor puede caer nueva riqueza, pero si nosotros no sabemos cómo manejarla, cómo incluso incrementarla, al final de este tiempo se podría perder. Sí, yo sé que aquí en estas láminas se ven trillones de dólares y ustedes han de decir, bueno, ¿y yo qué, no? Pero pensemos en que las generaciones de antes, yo podría situarme pues más o menos como en la edad de sus padres. Las generaciones de antes no vivimos el mundo que a ustedes les está tocando vivir, donde hoy tienes una gran cantidad de cosas en las que puedes gastar, el famoso consumismo, ¿no? Antiguamente, cuando yo tenía la edad de ustedes, pues había tres marcas de pantalones o una marca de tenis, o sea, no había ese gasto. La gente tenía esa vocación de ahorrar más y mi generación y la anterior,
pues formamos un patrimonio, unos más grandes, otros más chicos, y ese patrimonio no nos lo vamos a acabar, se lo vamos a legar a nuestros hijos. Sus padres les van a legar a ustedes. Y el compromiso que ustedes tienen, uno sería mantenerlo. Bueno, yo es lo que desearía cuando ya esté en otro lugar, pues que mis hijos por lo menos lo mantuvieran en su cantidad, y si lo pueden acrecentar, pues que mejor, ¿no? Pero luego sucede lo que bien nos dice Mao, lo que comentas, Mao, de que luego ese dinero, pues en lugar de crecer, decrece. Y por eso es que se tienen que entrenar, también prepararse, si es que sus padres les dejan algo, ya sea una casa, pues esa casa también es un patrimonio, que a lo mejor en algún momento se monetiza, pues también saber cómo hacerlo. Habrá quien les dejen un negocio o que les dejen inversiones. Y la mujer tiene un papel preponderante porque hoy la mujer está tomando un protagonismo pleno en el manejo de las inversiones, y por eso es que constantemente estamos dando estas pláticas donde nos invitan y donde nos abren las puertas. La semana pasada dimos esta a 580 personas en Volkswagen, precisamente para despertar este ánimo y esta invitación a abrazar el camino de las inversiones. Justo, como decías, va a haber un papel importante en el tema de inversión y un punto focal que es que como al tema de invertir, nos gusta decir que primero necesitamos un propósito, ¿no? Por decir un propósito, a lo mejor la mayoría ahorita dicen una casa, el coche, ¿qué será? El viaje, bueno, a lo mejor puede ser el viaje a Europa o algo así, pero piensen que invertir o tener un propósito no significa metas grandes, ¿no? Significa primero que se empiezan a hacer la disciplina. Me molesta luego mucho Ernesto porque me dice, tú ahorras solo para ir a conciertos y sí, eh, es mi propósito. O sea, corto plazo, a lo mejor llamémoslo medio consumista, pero parte de mis inversiones se fueron ahorita con los conciertos de Oasis, ¿no? Entonces ya por eso andamos trabajando doble marcha, pero eh, tengan algún propósito tan pequeño, entonces de aquí a que termine el semestre, de aquí a que termine la carrera, y de ahí empiecen, ¿no? O tengan varios, pero el proponerse o el tener un propósito también les da visión, les da tiempo. Si ustedes dicen de aquí a que termine el semestre, pues bueno, me da de aquí a diciembre, ¿no? Ya tengo este tiempo, pero también ya me da como un camino de decir, bueno, tengo 6 meses, ¿qué puedo hacer en este tiempo, ¿no? ¿En qué lo puedo ahorrar? ¿En qué puedo invertir? ¿Cómo lo puedo mover en este tiempo? ¿Es corto? ¿Es largo plazo? Y ahorita les vamos a enseñar como qué instrumentos pueden ser como que les hagan sentido con este tiempo, ¿no? Pero lo que me gusta decirles es que al final el propósito no significa que piensen en grande. Sí piensen en grande, pero si no, empiecen desde cosas muy simples, ¿no? Muy bien dicho, Mao. El ponerle un nombre a nuestro propósito de inversión, como lo ven en la pantalla, ahí en el camino de la vida, muchos propósitos que se nos van a presentar, ¿no? Desde cosas muy básicas como un viaje o estudiar, una maestría, un doctorado, hasta cambiar de auto, casa, matrimonio, hijos, un fondo de pensiones, en fin, ¿no? El que tú le pongas nombre a esas cosas adquiere otra dimensión. Y como bien lo dice Mau, no se trata de empezar con la gran meta, ¿no? A veces dar pasos cortos, pero empezar a formar la disciplina, ¿no? Yo quisiera abrir un paréntesis porque eso se nos pasó decírselos. En México tenemos un grave problema de que confundimos el ahorro con la inversión. Ahorro es acumular. Por eso en la lámina anterior había un marranito, que pues, es lo que normalmente se hace, ¿no? Y ahí le vas poniendo tus moneditas o quien lo guarda debajo del colchón. Sí, estás acumulando dinero, estás adquiriendo un hábito, eso es magnífico, pero no estás ganando nada. Entonces, si por ejemplo te quieres comprar unos tenis Nike y estás guardando la alcancía, pues te puede pasar una cosa, que a lo mejor los tenis Nike en enero, cuando empezaste ese hábito, valían 3,000 pesos, y cuando llegue diciembre, pues con la inflación y que los aranceles y los no sé qué cosas, pues ya vale 3,500. Entonces ya te quedaste fuera de tu meta, ¿no? Entonces, ahorrar es un hábito, pero se queda corto. Hoy vamos a hablar de inversiones, de cómo hacer
que el dinero produzca, que lo pongamos a trabajar, ese es el tema, ¿no? Y el mexicano es muy buen ahorrador, pero mal inversionista, que es lo que también vamos a platicar. Justo, ese tema de que México sabe ahorrar pero no invertir es primordial, ¿no? Y de hecho, sí me gustaría que levanten sus manos. ¿Quién de aquí tiene un billete de 50 pesos guardado? O sea, el del ajolote. O sea, todos tenemos un ajolote así súper planchadito porque está bonito. Y yo tengo como tres, cuatro. Pero justo, al final, eso es un tema de ahorro. O sea, están ahorrando. Y el mexicano, digo, sabe ahorrar, pero no sabemos invertir, ¿no? Eh, y ya cuando a lo mejor no llegas a tener un propósito en la vida, que dices, no, yo ni para el semestre, nada más estoy, no se me ocurre un propósito, pues ya el mínimo indispensable de por qué invertir, pues es justo esto, para ganar a la inflación, ¿no? No sé de qué semestres son, pero no sé si algunos sean de semestres finales. Eh, Piensen en el costo de la comida cuando estaban en primer semestre versus ahorita. Y aunque es un corto plazo, aún así ya dices, yo me acuerdo que con 50 pesos yo comía, ¿no? Me pasó, yo soy de la UAP y acabo de ir hace como 3 semanas, no, hace como 3 meses, de hecho fui a dar unas ponencias y justo llegué a la cafetería de mi facultad y quería comprar lo mismo de siempre con el mismo dinero y ya de repente dije, no, no me alcanza ni para la mitad, ¿no? Eh, el mínimo indispensable. Si no tienen algún propósito, si no tienen, a lo mejor todavía no se les prende el foco, se les ilumina la idea, pues mínimo para ganarle a la inflación, ¿no? Para que su dinero no esté perdiendo rendimiento, que constantemente lo hace, ¿no? Sí, bueno, yo veo dos enemigos de las inversiones. El primero es personal, que es tener el hábito, porque pues todos sabemos que es indispensable, pero ¿por qué no lo hacemos, no? Ese es el primer enemigo. Pero el segundo enemigo es externo y es la inflación, que los precios suben. Entonces, tu inversión tiene que superar a la inversión, a la inflación, perdón, si no ese dinero va a ir perdiendo poder adquisitivo. Tú año con año tienes que tener un rendimiento superior a la inflación y debe de ser mucho, muy superior para que esto tome sentido, ¿no? El ejemplo del gansito, bueno, pues habla de varias cosas, ¿no? Tenemos el precio en 2019 y con un salario mínimo en aquella época te alcanzaba a comprar 280 gansitos y ahora en 2023, con los incrementos salariales que ha habido del gobierno anterior, te alcanza a comprar 270, ¿no? Tú dirías, ay, pues son 10 gansitos menos. Bueno, no, pero es que el salario mínimo subió el doble y aún así no te alcanza a comprar los mismos números de gansitos, ¿no? Entonces, tengan mucho eso en cuenta, ¿no? El dinero pierde valor en la alcancía o debajo del colchón. Justo ya, te alcanza para menos y hasta sabes más feos. Eh, pero bueno, aquí no todo es eh, pura de cosas negativas, ¿no? Tampoco se me agüiten. Eh, Hay algo que nos gustaría como presentarles, que es pues el interés compuesto, ¿no? Que es el básico indispensable en inversiones, ¿no? ¿Qué es el interés compuesto? Como a mí me gusta decirlo, es el efecto bola de nieve. Tanto es positivo como es negativo, ¿no? A lo mejor, y a muchos ya nos ha pegado de manera negativa esto cuando me endeudo con mi tarjeta de crédito y voy pagando el mínimo y de repente ya se hizo ¿no? Que además del mínimo los intereses, más lo que ya tenía y así. Eso es un efecto de bola de nieve negativo, pero también se puede convertir de manera positiva, ¿no? De yo estar invirtiendo cierta cantidad por cierto tiempo, tengo mi capital más mis intereses y se vuelve a reinvertir, tanto capital con intereses, y así poco a poco. Lo convertimos en un tema virtuoso en vez de vicioso, y sí me gusta como exponer este tema del interés compuesto, porque justo como podemos ver la gráfica, pusimos una gráfica a 30 años, eh, que hace mucho sentido, por ejemplo, no quiero decir para nuestra edad, porque yo ya estoy más en los 30 que en los 20, pero bueno, o sea, hace sentido que para nuestro retiro mínimo sí tenemos 30, 35 años, hasta 40 años tenemos para el retiro, ¿no? En algunos de los casos.
el interés compuesto, esta es la magia, ¿no? Que a lo mejor no necesitamos la gran cantidad o el gran propósito para tener este efecto de bola de nieve, ¿no? Si queremos que en este momento concentren toda su atención a la lámina que están viendo, porque este es el poder del interés compuesto. Creo que estamos conectados online también, porque veo una cámara, a lo mejor alguien nos está viendo, ¿no? Ah, se está grabando. Bueno, los que la están viendo de manera diferida, también pongan atención. Voy a poner aquí nuestro monitorcito celular, porque no, así como voltear está complicado. Vamos a pensar en un ejemplo hipotético donde alguno de sus padres o sus abuelos o tíos o quien sea les dice, a ver chico, te voy a dar 20,000 pesotes para que empieces el hábito de invertir hoy que tienes 20 años. Y luego, ya cuando ustedes estén en la etapa laboral, que se comprometan a invertir 2,500 pesos al mes. Puede ser una cantidad alta o no, dependiendo del poder adquisitivo de cada quien, pero tampoco es una cantidad inalcanzable, vaya, ¿no? Y esto lo invertimos a una tasa anual del 9% durante los próximos 30 años. Hoy tengo 20, voy a llegar a la edad de 50 años y esto es lo que va a pasar con la magia del interés compuesto. Ese hábito que hice se va a convertir en 4,905,797 pesos, de los cuales lo que está en la gráfica color más clarito o amarillo es lo que yo aporté, lo que puse en realidad, y el color oscuro u ocre es lo que generó el interés compuesto, es decir, el interés sobre el interés. En números redondos, aportamos en todos estos 30 años aproximadamente 900,000 pesos y los otros 4 millones de pesos, o sea, es decir, más de 4 veces más, lo generó la magia del interés compuesto. Yo no sé si 4,905,000, si hoy estamos en 2025, en 2055, resuelvan una vida, pero lo que sí sé es que va a ser una gran ayuda para cualquiera que haya abrazado este hábito de invertir, ¿no? Y si no te alcanza de pleno, vas a estar mejor armado que cualquiera que no haya hecho nada o que haya hecho la mitad de eso. Y si aparte tú te entusiasmas y tomas algunas decisiones acertadas, que ya platicaremos más adelante de productos y cosas, pues a lo mejor esos 4,905,000, si tuviste la visión de poner un pedacito en acciones de inteligencia artificial o de robótica o de genética, en una de esas se te convierten en 10, ¿no? Entonces pueden haber cosas bastante importantes, ¿no? Pero es muy importante entender esto del interés compuesto, que no es otra cosa que intereses sobre intereses. Yo empiezo con 1,000,000 de pesos, lo invierto al 10% por un año, tengo al final del año 1,100,000. Para el año 2 ya no empiezo con uno, ya empiezo con 1,100,000 y eso me va a generar intereses tanto en los primeros 1,000,000 de pesos como en los 100,000 que gané en el primer año. Y se va haciendo la famosa bola de nieve, ¿no? No sé si este principio les queda claro, quieren que profundicemos un poco más. Bueno, yo sé que aquí en Lopipe son muy abusados y muy preparados, pero sí es que en la Volkswagen nos lo pidieron muchas veces que lo explicáramos. Pero bueno, eso es, ¿no? Y eso es de lo que venimos a hablarles hoy. Exacto. Y al final, justo para recalcar el tema de la gráfica, pues bueno, al final el capital es lo mínimo que se puso, ¿no? Al final todo lo que trabajó fueron los intereses. El interés compuesto también me gusta decirle que es como esta ganancia a la disciplina, que si uno es disciplinado, a lo mejor mes con mes o año con año, eh, pues dentro de un futuro, ustedes del futuro se los va a agradecer, ¿no? Y como dice Ernesto, pues al final no sabríamos bien si 4,900,000 pesos son una cantidad eh, para que ustedes vivan, pero pues sí son varios gancitos, ¿no? Entonces, eh, algo que sí me gustaría como recalcar del tema para inferir en el tema de que México sabe ahorrar y no invertir, es estos datos. En México existe 8,12 billones de pesos metidos en cuentas de cheques y pagarés. Eh,
8.12 billones son bastantes ceros, son millones de millones, ¿no? Porque ocupando la numeración larga de México, es una cantidad enorme que existe solamente en cuenta de cheques y pagarés, o sea, lo que te paga lo mínimo o que te paga nada, o sea, ¿no? O sea, que tenemos aquí en nuestra tarjeta de débito, ¿no? Esos 8.12 millones obviamente no están quedados paraditos, ¿no? Si yo, señor banco, los tengo guardados, ¿no? Uno de los grandes negocios de los bancos es tomar todo ese dinero de lo que la gente deja en la débito, en la nómina, en estas cuentas que no dejan nada, y que para ellos es su materia prima y prestarlo en una tarjeta de crédito o en una hipoteca a tasas del 30, 60, 80. O sea, es como si yo fabricara gelatinas y los insumos de la gelatina me los dieran gratis. Eso es lo que hacemos con la banca. Les damos nuestro dinero. A ver, yo trabajé 28 años en la banca, lo conozco perfectamente, pero y viví de eso, pero eso no implica que no lo diga. O sea, al tener tu dinero en el banco sin que genere nada, los estás haciendo ricos a ellos y tú estás dejando de ganar. Ustedes deben de tener, algunos de ustedes deben de ser estudiantes foráneos, sus papás les mandan dinero a sus cuentas y ese dinero lo tienes ahí dormido en tu cuenta de débito, hasta en el saldazo, en el espino, en lo que sea, y no te genera nada. Y a lo mejor no lo vas a ocupar hoy, lo vas a ocupar mañana o en una semana. Pues eso ponlo a trabajar. Las batallas se ganan siempre con las primeras luchas, con los primeros intentos, hasta ganar 2 pesos de intereses por tener los 1,000 pesos que te dejó tu papá y los pones a trabajar 2 días, pues que sean tuyos, ¿no? Y si lo vas haciendo cotidianamente, adquieres un hábito, ¿no? Justo, este es el gran negocio igual de los bancos y que al final podría derivar de otro tema, del por qué el mexicano tiene tanto dinero guardado. Nos podemos aventar otra plática de si es un tema cultural, si son tabúes, si es a lo mejor adversión al riesgo. Nos podríamos aventar toda una plática psicológica y a lo mejor hasta histórica de por qué el mexicano es así, ¿no? Pero uno de los puntos focales que queremos decir es que a lo mejor y esta adversión al riesgo también pues, es por un desconocimiento, ¿no? Eh, este mismo desconocimiento de que no sabemos dónde invertirlo, a lo mejor y no conocemos o mm, vamos a los mismos bancos que hemos conocido toda la vida, ¿no? Pero también algo que permea feo en el sistema financiero, pues es todo este tema de las estafas, de que ya se abrió un grupo de criptomonedas y cosas bien, digamos, sofisticadas, que a lo mejor uno ni entiende, ya está ahí metido, y al final pues termina siendo una estafa, ¿no? Que hace más ruido que instituciones reguladas, que instituciones que, digo, llevan años en el mercado, y claro, o sea, un tipo de estafas así millonarias, pues también hace que uno desconfíe, ¿no? Que diga, ay, güey, si a ellos le tocó, ¿por qué a mí no, no? Es un tema, Mao, es un tema, amigos. En México estamos viviendo un momento de desconfianza por todo. Desconfianza en las instituciones, desconfianza en las empresas, desconfianza hasta en nosotros mismos, ¿no? Luego alguien se acerca y te pide información y ya mejor no le contestas, ¿no? Porque no sabes si te quiere asaltar entonces esa desconfianza que está viviendo el mexicano, pues también se traduce en el tema de las inversiones. Entonces, pues puede ser una de las razones de por qué la gente dice, pues, ay, mejor que se quede en la cuenta, no vaya a ser que por no saber invertir me vayan a llevar al baile, ¿no? Y además de que hemos vivido todas estas cosas, ¿no? Hay plataformas de criptos que se han cerrado, ¿no? Hay esquemas Ponzi o piramidales donde también hemos todos sabido de familiares o amigos, ¿no? Pero también ocurre algo curioso. Si el mexicano es conservador, ¿por qué cae repetidamente en este tipo de esquemas, ¿no? Es un fenómeno social, ¿no? Exacto. Como te digo, son muchas condiciones que a lo mejor pueden derivar a todo este tema,
pero también lo que les queremos dar como mínimo las bases, y creo que igual ya se han visto o por lo menos yo lo vi igual en la universidad, pues es el sistema financiero, ¿no? Cómo cómo no caer en estas estafas, pues sabiendo en qué cancha estoy jugando, ¿no? Qué jugadores existen en el mercado, ¿no? A quién puedo acudir. Eh, Hicimos como un resumen muy pequeño, obviamente no es el total, pero si los vamos a marear un poquito. Pero esto es como una base de lo que es el sistema financiero mexicano, ¿no? Está Hacienda, está Banco de México, está la Conducef. Me gusta decir que esta Conducef, no sé si la conozcan, pero me gusta que es como la Profeco de las finanzas. Y que uno puede correr a la Profeco cuando su tele está a 10 pesos y en el Walmart y la quiere pelear. Aquí en la Conducef puedes pelear cualquier tema financiero, ¿no? Mala práctica, que existen, ¿no? Que luego los que tenemos tarjeta de débito o así, o en el cajero le piqué mal y ya doné mis últimos 15 pesos que tenía, que saqué un crédito por tener desesperado, sí, 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 le contesté al de Santander y ya me aplicó un crédito, o que ni siquiera yo supe y me llegó una tarjeta de crédito, ¿no? Todas estas malas prácticas, pues existe la Conducef, ¿no? Y que sepan que se puede ocupar y que sepan que igual es una institución que actúa, ¿no? Creo que igual son igual de canijos que la Profeco, ¿no? Pero que existen estas instituciones y que incluso, pues el sistema financiero mexicano eh, pues digamos que va conforme también a la historia de México, ¿no? Por ejemplo, el IPAP se crea a partir de un evento relevante, ¿verdad, no, Ernest? Sí, esto viene de un aprendizaje muy grande que tuvo México en la época del año 94-95, donde nuestra economía colapsó. Concretamente, el sistema financiero estaba quebrado. Tal vez ahora ustedes hayan oído todo este debate del FOBAPROA y que se sigue pagando y todo eso. Bueno, pues el gobierno de aquella época, que estaba como presidente Ernesto Zedillo, se enfrenta a la mayor crisis financiera en la historia de este país y había de dos sopas, ¿no? La primera era que colapsara el sistema financiero mexicano y que todos los ahorradores, por así llamarlo, inversionistas, los viéramos afuera de los bancos, apedreando los bancos y que no les dieran su dinero, ¿no? Esa era la opción uno. Y la opción dos era rescatar a los bancos. Cuando se toman estas decisiones polémicas, pues siempre va a haber el debate de que, porque ahora se dice, no, es que el FOBAPROA lo venimos pagando todos. Bueno, sí, sí es cierto, a través de nuestros impuestos, pero también la decisión de haber rescatado a los ahorradores, creo que fue lo que para el gobierno de aquella época fue la decisión, a mi juicio, correcta. Solo pónganse a pensar, si Dios no lo quiera, tocó madera, eso pasará hoy, quebrar el sistema financiero y de la noche a la mañana todos los bancos, todas las plataformas, todos los métodos cajeros automáticos no funcionaran, ¿no? Se pararía el país en absoluto, ¿no? Imagínense que sus padres cobraran sus ingresos y ahora no pudieran cobrarlos porque no pueden sacarlo del banco. Es más, ese dinero ya no existe, ¿no? Hubiera sido un drama social de dimensiones mayúsculas. Pero con ese aprendizaje se reforma el sistema financiero y hoy, a nuestro juicio y dicho por otros reguladores en el mundo, México tiene uno de los sistemas financieros más robustos en el mundo. Eso sí hay que creerle, sí existen autoridades, como aquí lo ven, sí existen reguladores, existe un Instituto de Protección al Ahorro Bancario, tal vez no sé si todos lo hayan escuchado, pero hace una semana o 2 semanas finalmente quiebra el banco Cibanco y ahora está en proceso de liquidación. A través de este seguro de protección al ahorro, los inversionistas con saldos menores en productos bancarios de ese banco, a poco menos de 3,5 millones de pesos, el gobierno les está regresando a través de ese fondo de contingencia. Si tienes más, pues nomás te dicen que no hay. Pero ya hay algo, antes no había eso. Entonces, pues es importante que lo sepan. Y de ahí surge el gran regulador para todo el sector financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este resumen de organigrama, pues regula a tres entidades de las que les vamos a platicar.
Una de ellas es la banca múltiple o la banca como todos los conocemos. La banca múltiple, como lo hemos platicado, Mau, pues se llama múltiple porque abarca todo. Es como el Costco de las inversiones. O sea, así como en el Costco tú puedes encontrar desde tenis hasta herramienta o abarrotes o vino o gasolina, pues eso es un banco. Un banco te vende desde una tarjeta de débito hasta una hipoteca, un seguro, un crédito, un fideicomiso, ¿no? Y después tenemos otro tipo de instituciones que hacen operaciones más acotadas. Por un lado están las SOFOM, que son sociedades financieras populares, las SOFIPOS, perdón, SOFIPOS, sociedades financieras populares. Ahí yo creo que ustedes mucho han oído hablar de una que se llama NU. NU es un modelo financiero que nació en Brasil y que ha sido espectacularmente exitoso y que ha hecho temblar a los bancos. Ahora Nu está en su proceso de ser banco ya en México. Bueno, ya tiene la licencia, pero está en el proceso ya de todo lo que implica hacerlo, ¿no? Pero Nu era una Sofipo el año pasado, ¿no? Eh, como esas hay otras de las que les vamos a platicar. Digamos que las SOFIPOS van con un propósito muy claro que es dotar de productos populares al alcance de todos, ¿no? Y están las casas de bolsa, como la que nosotros representamos en esta región del país, que la casa de bolsa vendría siendo como el Palacio de Hierro o el Liverpool de las finanzas, ¿no? Donde pues ya es un poco más segmentado. En un Palacio de Hierro no vas a encontrar gasolina, por ejemplo, ¿no? Pero sí vas a encontrar ropa, tal vez de marcas más prestigiadas, ¿no? Pues eso es la casa de bolsa. En una casa de bolsa que luego está muy mitificado de que dices bolsa, ay, eso es riesgo. Tú en una casa de bolsa puedes contratar desde CETES hasta el instrumento más complejo y apalancado que pueda existir. Exacto. Y a lo mejor, ¿por qué tanto hincapié en estos de las entidades, de quién es el que los regulan? A asesores, digo, también a nosotros nos regulan. Es justo porque a lo mejor ya hay un fenómeno actual que no solamente está afectando al sistema, bueno, a las finanzas, sino a cualquier tema en general. Es que con una persona con un celular y una cuenta de TikTok puede decir y hacer, y muchos le creen, ¿no? Y puede ser verdad, puede ser mentira, la mayoría de las veces a veces es mentira, eh, pero no hay un peso. O sea, una persona puede agarrar, decir y criticar el electrolit, y ¿qué peso tiene, no? Eh, Al final, eso es como un tema grave, ¿no? Que necesitamos como empezar a buscar o a ser críticos de qué tipo de información es pues verificada o fidedigna, y también qué tipo de instituciones, porque aquí van a meter su patrimonio, o sea, aquí van a meter su trabajo, su esfuerzo, a lo mejor el trabajo de sus padres, ¿no? Eh, Busquen como empezar o hacer un suelo firme, ¿no? Sí, Mao, y yo creo que también estaría bien que les platicáramos a nuestros amigos que estamos viviendo una revolución financiera. La revolución financiera en Estados Unidos empezó en los años 90. En Brasil, un país similar al nuestro, empezó hace 15 años. Y en México empezó más o menos hace 3 o 5 años. Estamos en el debate de decir cuándo, ¿no? La revolución financiera consiste en dejar un poco atrás a la banca tradicional, porque la banca tradicional es difícil, por ejemplo, que haga esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Cuando yo estaba allá, ya parece que iba a ir a dar una plática, ¿no? Pues tienes otros propósitos, otros objetivos. Ahí el único objetivo es ganar dinero. No hay un contacto con la sociedad. Tú vas a un banco, a una sucursal, bueno, ustedes son jóvenes, pero si se han parado por ahí, lo que más les interesa es venderte cosas, ¿no? Oiga, tenemos la tarjeta de tal, oiga, ya tengo, ahí le va la otra. No, es que ya tengo esa también. No, pues ahí le va la otra. Oye, ¿tienes un seguro? Y a lo mejor tú ibas a preguntar algo que después hasta se te olvidó porque ya saliste ahí como con 2 o 3 cosas más. Eso no es correcto en un sistema financiero moderno. Y por eso surgen estas entidades como las SOFIPOS, que empiezan a decir, a ver, como NU, ¿no? Yo te voy a pagar por los saldos que tengas,
Ocúpalos cuando quieras, pero te voy a dar una tasa del 10% cuando el banco no te da nada, ¿no? Eh, o surgen modelos, como en el caso de GBM, eh, donde, ¿cómo es que una casa de bolsa en 3 años y medio pasa de 2 millones de cuentas a 14 millones de cuentas, ¿no? Algo pasó ahí y eso no nada más es de la institución, eso tiene que ver con ese malestar de la población de que dices, me cobras comisiones hasta por respirar y no me das, pero nada, ¿no? Y eso está pasando en México. Estamos viendo nuevos actores, estamos viendo nuevas entidades financieras que están surgiendo y que están ofreciendo productos financieros regulados, más económicos, más accesibles, utilizando la tecnología, pero buscando esa cercanía con el cliente. Tan es así que Banco Santander, uno de los grandes bancos que están en México, ha lanzado este año Open Bank, su banco digital. Algo pasó ahí que Open Bank en 3 meses o 4 meses ya tiene 600,000 clientes y si tú tienes menos de 250,000 pesos, te paga el 10%. Yo ya tengo mi Open Bank. Eh, ¿Por qué no me lo dabas antes, no? ¿Por qué no lo hacías antes? Y ahora que ya estás viendo toda esta amenaza de todas estas instituciones y muchas más, ahora sí, pero eso es una buena noticia para ustedes, es una buena noticia para todos. Abre tu cuenta de Open Bank, te van a pagar el 10%, los CETES están al 7%, no quieres meterte en temas complejos como ahora veamos, pues con el 10% le ganas a la inflación, mientras dure, porque ya los conocemos, ¿no? Ya después van a decir, no, ya te la voy a bajar, ya no va a ser el 10, va a ser el 7, luego el 6, luego el 5 y luego te van a dar las gracias. Pero bueno, hay muchas cosas que hoy tenemos que antes no había, ¿no? Justo, y este tema de tanta competencia, pues al final el beneficiado va a ser el cliente, ¿no? Eh, Además de este tipo de regulaciones, pues bueno, también incluso nosotros estamos regulados, ¿no? Hay asesores regulados, por ejemplo, bueno, Ernesto, acá el profe y yo estamos regulados, profesor Manolín, eh, que tiene un peso, ¿no? O sea, haces una mala práctica y es multa o hasta fresco bote, ¿no? Cambio que una persona con TikTok, no. Este, busquen también tanto personas como instituciones, como todo esté regulado, ¿no? Y bueno, también tienen la ventaja de ChatGPT, que le pueden preguntar todo, o de Internet también. Entonces, si desconfían o llegan a algún momento de alguna empresa, pues siempre se traten de hacer una mínima búsqueda, ¿no? Eh, pero bueno, para el tema de inversión, ¿cómo podríamos empezar? A lo mejor con una base. Y yo aquí solo quisiera detenerme un poco, que sepan que en México tenemos otra asignatura pendiente y es que asesores certificados solo habemos cerca de 8,000 para un país de 130 millones de habitantes. En un país similar al nuestro, que es Brasil, hay 10 veces más, 80,000. Y en Estados Unidos, por compararnos, hay más de 300,000. México necesita asesores financieros, es una profesión. Para ser asesor financiero, pues hay que tener una licencia que se renueva cada 3 años. Aquí vienen los requisitos y en base a qué artículos de la ley. Si a alguno de ustedes les despierta ese deseo de ser asesor financiero, pues hoy hay una ola que está naciendo en México y, por ejemplo, en el caso de GBM tenemos la Universidad GBM, donde preparamos asesores en un entrenamiento de 3 meses. Entonces, bueno, ya después nos podrán contactar si a alguien le interesa y están en áreas del conocimiento de ese tipo, pero que sepan que en México hacen falta miles de asesores para que realmente la población tenga una asesoría correcta, ¿no? Justo, pues sí, para los finales semestres, si no, si les hace sentido, pues que sepan que No, y ahorita me acabo de acordar, el evento en el que estamos es de empleabilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora sí que si andan así como que, bueno, ¿ya qué me voy a dedicar ya cuando salga de la universidad? Pues ser asesor financiero puede ser una opción, ¿no? Hay multiprofesiones. Manolín, creo que tú eres ingeniero, ¿no? Por ejemplo, y luego dicen, no, pues es que los asesores financieros o estudian administración, economía o finanzas o banca y finanzas. No, tenemos ingenieros, tenemos yo soy financiero. a él financiero.
pero hay de otras profesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una carrera que, bueno, pues yo que llevo 30 años dedicándome a esto, muy socorrida, bien remunerada, pues es una carrera padre, claro, pero tú no estudias una carrera para que te paguen bien, sino porque te gusta, porque es un tema vocacional. Entonces, si a ustedes les despierta el interés de apoyar a la gente, aprender a invertir, guiarlos, pues hay opciones en todas las instituciones y en la nuestra, pues el primero se pasa por un filtro que es el tema de la Universidad GBM y ahora tenemos 4 chicos preparándose, 2 de la Universidad de las Américas y uno de la Universidad Veracruzana y el otro no me acuerdo él estudió en Villahermosa, pero no me acuerdo en qué universidad. Entonces, bueno, pues hay esas opciones, tómenlo en cuenta, es un paréntesis, ¿no? Justo también que a los de último semestre, que bueno, pues yo no hace mucho igual estaba en último semestre, a lo mejor no sabes qué hacer, sabes que ya te vas a titular, pero a lo mejor no para dónde vas a dedicar tu vida. Ya hubiera querido que me hubieran dicho, oiga, ¿sabes qué? Aquí hay trabajo y sobre todo hay futuro, ¿no? Y si te gusta, pues a lo mejor por aquí es el camino. Lo que yo he visto en estos últimos años, desde que me gradué para tener este empleo, es que justo eh, hay una demanda y al final hay un empuje por el mismo asesor de entra tú también porque, o sea, así que cosecha hay mucha, ¿no? O sea, hay una falta de asesoría o de asesores en México que al final es tanto el pastel de los que estamos aquí que no nos damos abasto, ¿no? O sea, necesitamos mucho más asesores y necesitamos un crecimiento. Bueno, por ejemplo, ya en la oficina, como estamos saturados ya. Eh, justo puede ser una buena opción. Hay futuro y hay necesidad, ¿no? Entonces, pues si les hace sentido, pues con mucho gusto igual les podemos eh, dar un poquito como el camino, pero pues sí, básicamente. Así es, bueno, cambiando de tema, cuando ya decides después de todo este rollote de por qué es importante invertir, dices, bueno, pues ya tengo la decisión, ya elegí la institución en donde voy a depositar mi dinero, ahora tengo que definir mi perfil de inversionista, ¿no? El perfil de inversionista varía de persona a persona en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento de las inversiones, a nuestra edad. No sé si puedas darle avance a la siguiente página. Aquí tenemos 3 perfiles generales, ¿no? El conservador, el moderado, el agresivo, ¿no? En realidad, el sistema regulatorio mexicano lo amplía un poco más, pero digamos el concepto en general para una charla como la de hoy, pues lo resumimos en estos 3, ¿no? Tradicionalmente, pero no es una regla, o sea, tradicionalmente un inversionista conservador es alguien como yo, que ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Que ya dices, pues ya no me voy a meter en muchos riesgos porque ya mejor ahorita cuido lo que logré en el camino de mi vida y me voy a ir a inversiones muy conservadoras, ya solo renta fija, cosas de ese tipo, ¿no? Eso es la generalidad. Luego te encuentras agentes de mi edad o mayores que son muy agresivos porque son empresarios, porque siempre lo han hecho en su vida o les gusta asumir riesgos, pero generalmente el conservador es ese, ¿no? Después tenemos un perfil moderado que ya es gente como de alrededor de 40 años, 30 y más, que está en crecimiento, que tiene una carrera profesional y que sí puede tomar ciertos riesgos porque para su etapa de retiro le falta todavía algo, pero no grandes riesgos, ¿no? A lo mejor ponerle un 20% de su inversión en renta variable, ¿no? Y luego tenemos el agresivo, que el agresivo pues es alguien que podría generalmente caber en el perfil de ustedes, ¿no? Donde tienes toda una vida por delante para recuperarte de las embestidas del mercado, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Estábamos en el mes de marzo de este año cuando el presidente Donald Trump anuncia los famosos aranceles. Las bolsas se cayeron dramáticamente, hubo acciones que perdieron el 30, el 40 o el 50% de su valor, ¿no? Y ahí pues sucede mucho el temple del inversionista, ¿no? El mundo no se iba a acabar en ese momento. Quien es agresivo
pues compró más, ¿no? Dijo, no, pues este es un momento bendito Trump, ¿no? Que hizo esto, porque entonces pude comprar las Nvidia, las Tesla, las Microsoft, las Google con 20, 30, 40, 50. Esos inversionistas este año traen rendimientos del 100%, del 80, del 90. Y los que aguantaron, que como decimos, ya aguantaron vara, eh, ese movimiento de Trump pues duró nada más de marzo a abril, para mayo ya la bolsa prácticamente estaba igual, ¿no? Entonces, pues muchas veces es posicionarse en tener pues esa visión de plazo, ¿no? De que vas a invertir en la parte de renta variable lo que no vas a ocupar, lo que no necesitas para vivir, que sí lo puedes dejar correr, que confías en los nombres de esas compañías, en las historias de esas empresas, ¿no? Bueno, por Dios, o sea, el haber creído que Google iba a desaparecer, pues eso no va a pasar, ¿no? Y si se aprovechan esos momentos, se gana muchísimo dinero. Justo. A veces en el tema de las inversiones o en acciones, no siempre se trata de mente, sino a veces se trata mucho de estómago, ¿no? De qué tanto estamos, pues, qué tanto vamos a tolerar ese riesgo, ¿no? Entonces, justo, eh, si ustedes son como un poquito más arriesgados como yo, a mí me tocó esta bajada de marzo, yo estaba full en acciones, mi portafolio se llevaba menos 30%, ¿y qué haces? Pues, o puedes meter más porque sabes que se puede elevar, o aguantar, ¿no? Porque justo a veces no siempre es por mente, sino también muchas veces es por estómago, ¿no? Eh, que a veces este estómago, ¿quién te lo da? Pues tu asesor, ¿no? Que es como este coach que también te va pues calmando y dándote la perspectiva de cómo realmente está el mercado, ¿no? Porque una cosa es lo que llegas a pensar y otra cosa es lo que se está viendo, ¿no? Sí, muy cierto. Aunque a veces hay pasajes en la historia de la humanidad que nadie sabe qué va a suceder, ¿no? Como ocurrió en la pandemia, ¿no? La pandemia sí fue algo que nos desubicó a todos, nos cambió la vida, ¿no? Hoy mucho de lo que son ustedes es por todas esas circunstancias que a ustedes les tocaron vivir cuando eran chiquillos, ¿no? Y también a mí, a Mao, a todos nos pasó. Ahora imagínense en la bolsa, ¿no? La bolsa reaccionó, las bolsas reaccionaron a la baja y tampoco la humanidad tenía con certeza qué iba a pasar, ¿no? Esa sí estuvo, para que veas, un poquito más difícil, ¿no? Pero al final hizo esto, ¡pum!, se cayó y al final de ese año ya estaba. Y ahí fue el gran deal, el gran momento para invertir, ¿no? Y bueno, ya que tengo a lo mejor este perfil, que yo ya me veo un poquito más arriesgado, un poquito más moderado, o sabes que soy súper conservador y yo veo rojos y hasta me mareo, pues ya de ahí vienen a lo mejor los instrumentos, ¿no? Vamos a recapitular un poquito. Ya tengo plazo de aquí a un año, de aquí a que acabe mi universidad. Sé que soy una persona adversa al riesgo o sé que soy una persona muy arriesgada. Aquí es cuando ya puedo elegir a lo mejor un instrumento que haga más sentido con mi horizonte de inversión y con mi forma de invertir, ¿no? Aquí es cuando ya metemos, bueno, yo creo que todos conocemos los famosos CETES, que es lo que todos dicen que es lo más seguro y sí, es lo de lo más seguro que tenemos en el sistema financiero. Tenemos aquí también fondo de renta fija, SOFIPOS, y pusimos un poquito más alejado el tema de las criptomonedas porque decimos que se cuecen aparte, pero justo hablamos de un tema de volatilidad muy alta y un tema de que incluso también puede dar rendimientos altos, ¿no? Sí, es el famoso refrán de que a mayor riesgo, mayor ganancia o mayor rentabilidad, ¿no? Hay instrumentos que te pagan bien, hay instrumentos que te pagan menos y hay instrumentos que puedes ganar mucho. Lo importante es saber cómo balancearlos en base al perfil de inversionista de cada quien, ¿no? Claro que si eres conservador y tienes 80 años, pues no vas a proponerle a alguien invertir en criptos o en acciones cuando no sabes si va a vivir al día siguiente, ¿no? Pero en el caso de ustedes, siendo optimistas, pues tú sí tienes una expectativa de poder ver hasta muy largo plazo, ¿no? Entonces, este gráfico lo que muestra es precisamente cómo se van comportando diferentes instrumentos de inversión
en función de la rentabilidad que tienen, pero también de la volatilidad. Volatilidad son esos cambios y variaciones en el precio, ¿no? Y como bien lo ha dicho Mao, pues ponemos hasta arriba, así como fuera de esa línea, las criptomonedas, porque es un instrumento, un vehículo que ha generado mucha polémica, pero ahí les van unos datos que de veras te asombran. No sé si lo habíamos platicado, Mao, pero en México cerca de 14 millones de personas están con inversiones en criptos. México es el quinto país donde más se invierte en criptos. Entonces, pues no que somos así como muy conservadores, y, pues eso dice otra cosa, ¿no? Yo creo que psicológicamente el mexicano se mueve mucho por la expectativa de un rendimiento, ¿no? Y como las criptos han tenido unos desempeños astronómicamente sorprendentes, solo para ponerlo rápidamente en contexto, la primera que todos conocemos, que se llama Bitcoin, empezó en 2008, en aquella época de la crisis subprime en Estados Unidos. Y en ese momento el Bitcoin valía $1 y hoy vale $120,000. O sea, estamos hablando que transcurrieron 17 años, 120,000. Y todavía por ahí hay anécdotas de que como la gente lo veía como algo innovador, alguien compra una pizza con... y hay hasta un sitio donde tú puedes ver cuánto vale esa pizza que pagaron con bitcoins, ¿no? Pero bueno, el tema del Bitcoin realmente se centra en que es una creencia de que eso tiene valor. Y ahí viene un poco de reflexión y espero que lo no se moleste. Pero es que todo es una creencia. Si tú agarras un billete de los que tienen en su bolsillo, pues ese billete es una creencia de que el Banco de México te va a respaldar los 100 pesotes que tienes ahí. ¿En qué están respaldados? Pues bueno, En la confianza, básicamente, en ¿no? la confianza, ¿no? Pues esa misma creencia es la que sustenta a las criptos. Lo que pasa es que las criptos es un enemigo para el sistema tradicional porque las criptos no están reguladas en el sistema financiero mexicano ni en ningún país del mundo, ¿no? Van por otro camino y eso no gusta mucho a los gobiernos. Esa es la realidad con las criptos, ¿no? Entonces, pues las criptos fueron creadas por anarquistas financieros que decían que esto no tiene sustento. Han de saber que antes el dólar en los años 70 estaba respaldado por las reservas de oro del gobierno americano y después de los años 70 ya no está respaldado más que dice el dólar. En Dios confiamos, ¿no? Cuando sucede la pandemia, lo que hace el gobierno americano es duplicar la cantidad de billetes en circulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos, entraríamos en debates muy complicados, por eso digo, en una casa de estudio tan seria como la OPEP, lo que se basa es en evidencia y ciencia, no en especulación. Pero bueno, eso es lo que pasa con las criptos. Por eso es que es una creencia y la sacamos del radar, pero existe, la gente lo está haciendo, 14 millones de mexicanos tienen cuentas en criptos, a muchos les ha ido muy bien, a muchos les ha ido muy mal, existe, ¿no? Entonces, pues ese es así como el cierre de ese comentario. Justo, y digo, al final la idea es la misma, ¿no? De que a lo mejor si lo van a hacer, y se investigue, de que tengan un sustento y no se vayan solamente por rendimiento, ¿no? Porque justo por lo que la mayoría de la gente cae en las estafas, ¿no? Vemos un rendimiento de 30, 40, 50% anual y voy sobre el rendimiento y así es como, ¿qué crees? Esa empresa está hecha en las Islas Caimán y adiós tu dinero. Pero justo a lo mejor un tema de investigación previa que en lo personal eh, sí me gusta, por lo menos yo tengo un 2-3% de mi portafolio en criptos. ¿Por qué? Porque si pierdo 2-3% de mi portafolio, pues no me va a pesar, ¿no? Pero pues a lo mejor me hago rico por ese 2-3%, ya no ando dando pláticas, entonces, quién sabe, ¿no? Entonces, que sepan que también un tema primordial de invertir es que los deje dormir tranquilos, ¿no? O sea, porque yo no voy a dormir tranquilo si tengo un 10% de criptos en mi portafolio, voy a estar todo tenso, ¿no? Yo, hay otras personas que a lo mejor no, pero que tengan en cuenta que el invertir justo es para darles tranquilidad y no darles un peso mayor, ¿no?
Así es, sí, como que me dejaste reflexionando sobre el tema. Es un tema polémico, tendríamos que dar otra plática sobre ese tema. Eh, el siguiente punto que venimos a platicarles, si quieres avanzar en la siguiente lámina, es que existen productos financieros o vehículos financieros en México que son muy potentes porque van aparejados de un beneficio fiscal. Hay uno en particular que se llama PPR o Plan Personal de Retiro. Este plan personal de retiro se puede contratar en algunos bancos y en algunas casas de bolsa. En el caso de la nuestra, no te pide monto mínimo. Si lo quieres empezar con 100 pesitos, lo puedes empezar con 100 pesitos. Y hoy quisimos incluirlo porque puede ser algo muy potente para ustedes, porque es ganar, ganar, ganar. Antes hablábamos del interés compuesto, pues ahora imagínense si a ese interés compuesto le sumas un beneficio fiscal. Entonces, voilà, se convierte en algo muy veloz, ¿no? El PPR está basado en la ley del impuesto sobre la renta que dice, ahí viene el artículo 151, que si tú creas un plan de retiro para ti, que hoy es uno de los temas que queremos compartirles, tú puedes hacer deducibles las aportaciones que tú haces a tu plan personal de retiro. Esas aportaciones están topadas, no pueden, es la cantidad que resulte menor o en 206,000 pesos para este año o el 10% de tu salario anual, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes pues no están trabajando todavía, pero o sea, hoy venimos a hablar del futuro, porque saldrán el año que entra, el semestre que entra o en 2 años. Qué mejor que lo sepan desde ahorita y que sea la disciplina que tomen, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que todo lo que tú deposites en tu plan personal de retiro acotado de esas cantidades es deducible de impuestos y tú lo puedes obtener mediante una devolución de impuestos después de haber presentado tu declaración. Eh, el gobierno debe de regresar, digo, ahora como que andan medio demorados en esas cosas, pero bueno, pensemos que las cosas cambien, que te lo regresen. Sí ha pasado, si regresan y demás. Y después, lo que tú inviertas ahí, ya sea en acciones, ya sea en CETES, ya sea en fondos de renta fija, es exento de impuestos. Hoy, si tú inviertes en cualquier institución, hasta las OFIPOS, donde sea, a partir del 1 de enero del 2026, si te paga una tasa del 10%, te pelan el punto 90 y tu tasa neta es del 9.10. O sea, el punto 90 se lo queda el SAT, ¿no? Y aparte, todavía a lo mejor tengas que pagar algo adicional en la declaración. Eso depende de la inflación. Pero en un PPR no te van a cobrar nada, no te va a retener el banco, la casa de bolsa, nada. Eso es para ti. El impuesto sobre ganancia por acciones es del 10%. Si tú compras acciones de Nvidia y le ganas 10,000 pesos, tendrías que pagar 1,000 pesos en la declaración de ese ejercicio fiscal. Bueno, pues si la tienes en un PPR, no pagas nada porque estás construyendo un plan para tu retiro. Entonces esto trae la condicionante de que tú lo estás preparando para cuando llegues a los 65 años. Chicos, piénsenlo muy bien, este es en verdad una solución muy potente para ustedes, que ya platicamos el tema de lo de las pensiones y todo esto. Armen su plan personal de retiro, ¿no? Justo, y creo que a lo mejor no le está haciendo un poco de sentido ahorita, pero créanme que están a poco tiempo de entrar al mercado laboral y cuando el SAT entre bien a sus vidas, créanme que esto les va a hacer un sentido mucho mayor, ¿no? Eh, en lo personal, un PPR para mí es mi pensión, ¿no? Créanme que en lo personal es la vía por la cual voy a meter mi dinero con el cual me voy a jubilar y ya no voy a trabajar. Pero justo empiecen a pensar en temas que les hagan un beneficio el día de hoy, que el PPR, bueno, tienes un beneficio de que año con año fiscal te están regresando un porcentaje, ¿no? Pero además a largo plazo, pues tienen ese tema del interés compuesto, ¿no? Que es lo que ya vimos, que al final
esta disciplina nos va a estar dando un retorno anual como saldo a favor en el SAT, más un beneficio al momento de la vejez, ¿no? Y no me dejará mentir aquí el profe que le llevo su PPR, a cómo ayuda eso, ¿verdad? Pero justo, están muy próximos creo que su vida cambie de manera radical porque vienen de 15 años, 20 años de solo ir a la escuela y estudiar, y el momento que es como que elige por lo cual quieres trabajar y hacer tu vida, eh, te cambia muchísimo, ¿no? Estos años, estos 20 son muy raros. Eh, Tengan en cuenta estos productos y tengan en cuenta que el ser disciplinado siempre les va a dar grandes beneficios, ¿no? Sí, ya estamos llegando al fin de la presentación. Ahora también les vamos a pedir un poquito su atención para ver este ejercicio que describe todo lo que hemos platicado. En este ejercicio vamos a sumar todo lo que les venimos a dar a conocer hoy. Este es pues el caso en color naranja de una persona que hipotéticamente gana 1.500.000 pesos al año. Olvídense de la cantidad, pueden ser 150.000, puede ser lo que sea, ¿no? Eh, Él tiene que tributar una tasa de ISR del 30%, es decir, del 1.500.000 que ganó en el año, le pagó al SAT o le retuvo su empleador 450.000 pesotes, ¿no? Ahora vamos a suponer que esta persona contratara un PPR, entonces, y que aportara anualmente 150.000 pesos a su PPR, que es el 10% de su salario. Entonces, aquí lo que vemos, mira, aquí trae un error, la base gravable dice 1.500.000. Bueno, él tiene ingresos por 1.500.000. Luego aportó al PPR 150.000 pesos. Es que yo estoy viendo otro, ya vi, perdón. Entonces, su base gravable son 1.350.000. Ya no tributa sobre 1.500.000, sino sobre 1.350.000. Entonces, en lugar de pagar 450.000 pesos de ISR, paga 405.000 y tiene una diferencia a su favor de 45.000 pesos, que eso el SAT le va a regresar en una devolución de impuestos a su cuenta. Si no te lo regresa, no te aflijas, porque eso puede quedar guardado ahí durante los próximos 5 años y lo puedes ocupar. Si después haces un gran negocio y tienes que pagar impuestos, ya tienes un saldito a favor. Y si no, pues lo puedes pedir al año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes ese beneficio de los 45.000 pesos. Pero, ¿qué pasa si esto lo hacemos de la edad de 35 años a los 65, es decir, por 30 años, ¿no? Donde año con año le estoy poniendo 150.000 pesitos. Sin PPR, yo tendría que al final de los 65 años, 19.5 millones de pesos. Aquí está el ejemplo, no se ve claramente. Y con PPR, eso se convertiría en 27 millones de pesos por no haber pagado impuestos. O sea, ganas 7.5 millones de pesos por el efecto de interés compuesto que genera la devolución de impuestos y el no pagar impuestos por las inversiones, ¿no? Entonces, esta es la solución más potente que se puede tener. Nosotros no venimos aquí oye, ábreme una cuenta en GBM al profe Manolino aquí. No, ustedes son libres de, lo que nos sentiría más felices es que tomaran el camino de las inversiones, pero ya en su vida, si ya lo hacen, qué bien, mejórenlo, y si no, que se vayan de aquí, que reflexionen y que le digan a sus papás, cáite con una feria para empezar mi capital semilla, para abrir mi contrato de inversión, apóyame, es lo mejor que me puedes dar, junto con la educación, claro está, y yo me voy a comprometer a hacerlo, ¿no? Esa sería como la mejor, pues el mejor mensaje que podemos darles, ¿no? Y ya para terminar esta sesión y pasar a las preguntas y respuestas, solo comentarles que estamos en pláticas con la Benemérita, con la Benemérita, ya estoy, perdón, me van a sacar por la puerta de atrás. Estamos en pláticas con la UPAEP para traer el desafío Metódica, que es un concurso de inversiones real. Aquí no es nada de como los competidores esos que
ay, que no sé qué, que con dinero virtual, no, aquí es un contrato de adeveras, donde GBM y Metódica, a los primeros que se inscriben les ponemos dinero de adeveras, los premios son de adeveras, ¿no? Entonces, y al final se llevan un contrato de inversión de adeveras para que los acompañe el resto de su vida. Entonces ya se mandó aquí, Mau ya mandó todo lo que nos pidieron. Ya estamos esperando que aquí Manolini y los directivos de LOPAP ya nomás lo aprueben. Entonces, en una de esas les venimos ya a dar el lanzamiento oficial del desafío Metódica para que se entusiasmen más. Vamos a traer speakers de talla muy, muy, muy buena para que les enseñen a invertir, a tomar riesgos, cómo a integrar un portafolio de inversión y demás. Y bueno, pues aquí están nuestros datos. Justo, pues esperamos que si todo va bien, pues empezar en el próximo semestre, justo con este desafío y que al final se lleven un gran aprendizaje, ¿no? Que al final a lo mejor esto sea como el empuje o este comienzo de empezar a invertir y justo lo que necesiten, pues tienen mi número, tanto el mío como el Ernesto, el correo, eh, con toda la confianza, con lo que preguntas, dudas, oiga, no lo entendí, vuélvame a explicar lo del gancito, lo que necesiten con toda confianza, pues tenemos las puertas abiertas y ojalá de aquí salgan asesores, ¿no? Y a inversionistas también, ¿no? Sobre todo. Ya no me va a tocar verlos, pero cuando lleguen a la edad adulta, así cuando ya estén por ahí de los 70s, 80s, 90s y más, pues que digan, yo me acuerdo que unos cuates llegaron ahí a Lopaep y nos dijeron de esto y mira, les hice caso, ya por lo menos pues ahí la voy llevando, ¿no? Ya me puedo dar mis lujitos, ¿no? Me puedo ir de viaje, me puedo pagar mi enfermera, no sé, ¿no? De veras es en serio, pues como que eso es lo que más nos apasiona a nosotros, ¿no? De que la gente haga un cambio en su vida y esto pues es para bien, como el que te invita a hacer ejercicio, a comer sano, eso también es indispensable, ¿no? Pero no sé si tengan alguna pregunta, quieran que compartamos algo, estamos aquí a sus órdenes. Yo quería hacer una pregunta sobre, con la situación económica actual de México, tanto la inflación que tenemos, las tasas, el tipo de cambio, para nosotros como inversionistas iniciales, ¿qué tipo de inversión se considera más estratégica pues a alguien que va a empezar en en las inversiones? Es una buena pregunta. Estamos viviendo un momento un poco complicado, no tan grave como el 94, 95, digo, para lo que ya nos tocó vivir, esto es así como tranquilo, ¿no? Pues mira, yo creo que hacer un portafolio de inversión en México, tú no nada más puedes invertir en instrumentos de México, sino hoy a través de las instituciones puedes invertir en instrumentos de cualquier parte del mundo, ¿no? Ahorita particularmente encontramos un valor en Europa, en las acciones europeas, porque lo que más subió fue el índice o los índices norteamericanos, pero hay empresas con mucho valor en Europa que pueden valer la pena seguirlas y poner un poquito ahí. Pero yo te diría que un portafolio se construye con una cama, que es la renta fija, dependiendo de tu perfil de inversión. Si eres muy conservador, pues todo en renta fija y en instrumentos gubernamentales, que hay muy buenos fondos de inversión de renta fija. Pero si quieres tomar un poco de riesgo, hablaríamos un poco del tema europeo. Por ejemplo, en el caso de GBM y nosotros hemos encontrado en Novo Nordisk una empresa de salud de estos países nórdicos, que fíjense, ellos hicieron un hit, tenían un medicamento para el control de la diabetes y de pronto descubrieron que ese medicamento también te ayudaba a bajar de peso. Entonces ha habido una revolución en el mundo, tal vez tengan parientes, amigos o familiares de estos que te inyectas en el vientre y que te hacen bajar de peso, ¿no? Entonces, el problema de la obesidad en México, tenemos, yo me incluyo ahí, más del 50% de la población en el mundo con ese tema. Entonces, esa empresa es la líder en esto y en las plumas para aplicar el medicamento.
Entonces, Novo Nordisk puede ser. Pero para los que luego les preocupa el tema este de las crisis, hay un sector anticrisis que es el sector de las marcas de lujo. Entonces, pues hemos recientemente subido a nuestro radar Louis Vuitton Moet Hennessy, que su clave de pizarra es LVMH, y pues todos sabemos que cuando tú te quieres comprar unos tenis de ese tipo, aunque te los vendan en 50,000 pesos, eso no importa si hay crisis o no hay crisis. Entonces esas pueden ser buenas opciones. También hay fondos que invierten en temas de salud europeo, o temas de inteligencia artificial o robótica. Yo no dejaría de hacerlo, a pesar de lo que pasa en México. México es otra cosa. Bien, es una buena pregunta. Tú tienes que pagar impuestos por invertir, sí o sí, eso ténganlo claro. Si eres de renta fija, tributas, bueno, va cambiando la tasa de retención cada año. Este año es 0,50. El año que entra va a subir a 0,90. Entonces, si tú tienes una tasa del 7 el año que entra, te van a descontar el 0,90 y tu tasa neta es del 6,10. Pero después de ahí hay otro entramado. Lo que tú le ganes a la inflación, tienes que tributar el 30%. Entonces, vamos a suponer, si el año que entra la inflación es del 3 y tú tuviste una tasa de interés del 7, le ganaste 4 puntos. Por el 30% tienes que pagar el 1,20. Ya te retuvo el banco, Casa del Bolsa, el 0,90, el SAT te dice, todavía me debes, me tienes que pagar 0,40 en la declaración anual. No todos tienen obligación de presentar declaración, depende de tu tamaño de ingresos, ¿no? Yo sé que a ustedes les va a ir magníficamente bien, van a ganar mucho dinero y van a tener que presentar una declaración. Entonces vas a tener que pagar. Entonces, en suma, la renta fija, tienes que pagar el 30% de lo que le ganaste a la inflación. En la renta variable, solo pagas el 10% de lo que obtuviste de utilidad. Si le ganaste a una acción 10%, pagas el 1% en tu declaración anual. Entonces, bajo este contexto, podría sonar que la renta fija, que ahorita fíjate, ya me hiciste pensar, porque ¿cómo es posible que la renta fija pague más impuestos que la renta variable, caray? Estás golpeando a los que menos tienen, ¿no? Pero es que si vemos acá cuánto está metido en fondos de inversión. Sí, está dramático, ¿no? O sea que te conviene más invertir en renta variable desde el punto de vista fiscal, ¿no? Pero sí está, o sea, siempre le pegan a la base, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por sus preguntas. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y a nombre de la maestra Gesael García, la directora de nuestro Departamento de Egresados y Relaciones Institucionales, les agradecemos a Ernesto y a Mauricio por estar aquí. Les entregamos nuestra constancia de participación y algunos obsequios. Muchísimas gracias por su tiempo.